Ahora entonces pasamos a escuchar con el que habíamos destacado, que está Patricia Trota. Gracias por estar. Pasamos ahora sí a nuestro expositor Jorge Campos, que hablará sobre la evolución legislativa del régimen y su repercusión en los protagonistas, que son trabajadoras y empleadores. El doctor Jorge Campos es presidente de la Asociación Empleadores y Casas Particulares, miembro titular del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, profesor de la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, asistencia jurídica al empleador, socio fundador FedRight, consultores, relaciones laborales, autor de artículo Régimen Especial de Casas Particulares en el Colegio de Abogados de San Isidro. Doctor, la palabra. Muchas gracias, Nancy. Yo también quiero agradecer a cada uno de ustedes la presencia, es muy importante para nosotros este día, por todas las cosas que hemos tenido que transitar. Y a mí en particular me interesó mucho el tema y me sentí halagado cuando fui convocado justamente para participar en este libro. ¿Por qué fue así? Porque en el año 1994 creamos con el nombre de estudio, pero en realidad era una empresa de servicios jurídicos, y así funcionamos, que presta servicios a empleadores en general de régimen jurídico especial. Y mucho me interesó el tema de casas particulares, básicamente porque, como decía Omar hace un rato, estaba vigente el famoso decreto ley 326 del 56, que, lo repito, fue el primer régimen de casas particulares que se hizo en un gobierno de facto. Si bien muchos gobiernos blandían las banderas de defensa de los trabajadores, nadie se ocupó. Y no es que le quite valor a la actividad de servicio doméstico. ¿Por qué? Porque el servicio doméstico siempre ha sido muy importante, porque nos estamos refiriendo a la casa de familia, nos estamos refiriendo a la prole. A la actividad no había un tema particular, pero sí a las personas encargadas que no sean miembros de la familia en la atención. Así que el régimen jurídico, como lo dijo Omar, el Código Civil se refería y lo dejaba en instancia de cuestiones municipales o policiales, pero no le daba la entidad jurídica que realmente tenía cualquier otro tipo de relación laboral. Hubo justamente allá en el año 94, cuando empezamos con este régimen, la intención era crear una conciencia de la importancia para los empleadores de que los empleados estén registrados. ¿Por qué? Porque no era una cuestión económica, era una cuestión de costumbre, de mala costumbre siquiera. Esas cosas de la vida, empezamos en el año 94. Quienes tienen algunos años y otros seguramente lo habrán escuchado, el seguimiento que había de la evasión para los empleadores no apuntaba tanto a la actividad doméstica, hasta que un señor, un tal Taqui, ¿no? Digo bien, ¿no? Era el de DGI. Bueno, en una época donde no se decían malas palabras por televisión, el tipo en una entrevista de Bernardo Neustadt, el tipo dijo así claramente y sin un sonido que lo tapara: voy a hacer mierda a todos los evasores, así con este énfasis. Por hijo. Y agregó, acá el doctor acá. Y efectivamente, es decir, ahí empezó una corriente, ya sea por temor, por lo que sea, pero empezó una corriente de, aunque sea para cuidarnos, hagamos las cosas bien. Entonces, y hacerlo bien medianamente, porque como todo, siempre hay un impulso, pero después desaparece, como cuando nos duele una muela, vamos corriendo al dentista, pero desapareció el dolor y nos olvidamos, no le hacemos caso a los odontólogos. Digo esto porque está mi mujer, que es odontóloga acá y bien. Efectivamente, el derecho laboral empezó a ocuparse de la actividad doméstica del año 56. Así, si uno lee los considerandos del famoso decreto ley 326, suena muy lindo, pero en la práctica no se llevó a cabo. A punto tal que yo decía, pero acá hay un acto discriminatorio clarísimo. ¿Por qué? Omar lo decía, qué derechos tenía y qué derechos no tenía una trabajadora doméstica. Una trabajadora doméstica que fuese por horas no tenía derecho a enfermarse.
porque el derecho de licencia por enfermedad lo tenía únicamente quien estaba en la que entonces se decía cama adentro, es decir, la que era sin retiro. La trabajadora que trabajaba por hora no tenía la posibilidad de enfermarse y gozar de los saberes por enfermedad. Esa, también lo dijo Omar, el primer año, si era despedida por cualquier causa, no tenía derecho a una indemnización. Y en el año 70, en la década del 70, hubo un gran avance, conquistas sociales, laborales, donde hizo una gran revolución en el mundo jurídico laboral. En el mundo jurídico laboral hizo la ley de contrato de trabajo, entre tantas otras. En la década del 80, justamente, el tema de los subsidios, y todas, absolutamente todas, se ocupaban, y por esa rara coincidencia, por lo general en el artículo 2, donde decía no incluye al personal doméstico. Fíjense, estamos hablando de el año 56, 1956, estaba hablando Omar, que fue en el año 2013, que fue en marzo del 2013, el mismo día que habemos Papa, el mismo día que Francisco empezó a ser Francisco, fue cuando fue sancionada la ley. Pasaron más de 50 años. Muchos gobiernos, como dije antes, blandiendo la bandera de la defensa de los trabajadores, no se ocuparon de este tipo de trabajadores. Vino la ley 26844, fue un gran avance, sin duda un gran avance. Hay mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por recorrer y lo va a haber siempre. ¿Por qué? Porque el mundo cambia permanentemente. Por estas cosas nos agarró la pandemia con el tema del libro, y justamente mire que tan fresquito está el libro que ahí van a encontrar una mención, básicamente algo que en febrero de este año, es decir, hace 2 meses, que es una resolución donde, en contra de lo que dice el artículo 72, inciso D de la 26844, que excluía a los trabajadores de poder acceder al seguro de desempleo, perdón, lo incorpora eso, incorpora también el hecho de poder acceder las empleadas domésticas al haber previsional, y me estoy refiriendo a aquellos que trabajaban menos de 16 horas por semana, también obviamente bajo circunstancias especiales, en su momento del otorgamiento va a haber un cargo, pero sigue habiendo, con esto quiero decir, sigue habiendo y seguirá habiendo un tratamiento muy especial para los trabajadores en general y en especial de casas particulares. Hablábamos y decía de que yo, con respecto a los trabajadores, que había un acto discriminatorio. Discriminatorio porque una trabajadora de una fábrica que hacía la misma tarea de limpieza que hacía una trabajadora doméstica tenía derechos, incluso subsidios familiares. Estamos hablando de acceder a un subsidio por hijo. Todos aquellos que podía acceder una persona de maestranza, un personal de maestranza, no podía acceder una trabajadora de casas particulares. Y esto existió y sigue existiendo para el régimen. Sigue existiendo para el régimen, porque fíjense ustedes, antes se decía que el AC y DC era antes de Cristo y después de Cristo. Ahora el AC y DC es antes del coronavirus y después del coronavirus. Directamente hubo gran cambio en la sociedad, hubo gran cambio en las costumbres. Cuando fue toda esta situación que todos hemos padecido en el mundo entero y en especial en Argentina, hubo que salir a cubrir situaciones especiales. Por ejemplo, hablaba Omar de los trabajadores de cuarta categoría, que eran la asistencia de personas enfermas, que ellos, pese a la ASPO, el famoso aislamiento social, preventivo y obligatorio, el personal que estaba en la cuarta categoría tenía la obligación de trabajar, salvo determinadas circunstancias de edad o que debiera atender menores o lo que sea. La creatividad de todos, ¿qué hizo? Que muchos empleadores digan, momento, le vamos a cambiar la categoría a mi empleada que estaba en quinta categoría, tareas generales, a partir de la semana que viene va a empezar a ser de cuarta categoría. Bueno, hubo un montón de situaciones jurídicas y me constan, y se plantearon situaciones
muy especiales. Y cuando digo muy especiales me estoy refiriendo a algo como que también dijo Omar, que el tema de la relación empleador, la relación empleada, de alguien que están prestando servicios bajo un mismo techo, donde el tema confidencialidad y el tema de algunos incumplimientos no tienen la misma trascendencia si ocurre en una casa de familia que si ocurre en una oficina o en una fábrica. Todas estas situaciones son especialmente tenidas en cuenta. Y me acuerdo que un juez en Provincia de Buenos Aires me dijo, doctor, estas cosas tendrían que tramitar en un juzgado de familia, porque parece más divorcio que otra cosa. La palabra traición y todo ese tipo de cosas. Las audiencias no eran lo mismo una audiencia laboral de un tema vinculado a la ley de contrato de trabajo que uno de servicio doméstico. Muchas veces los abogados tuvimos que asesorar a nuestros clientes defendiendo sus intereses. Aún tendríamos que defenderlos de ellos mismos, porque justamente estas cuestiones subjetivas hacían que no me importa, quiero pagar el triple, pero a ella no se lleve un peso. O bueno, y pensar que yo le atendía a su hijo y que fue el padrino del mío. Bueno, situaciones de todo tipo que se presentan, lo cual hace necesario. Yo soy partidario de que tiene que haber un tribunal especial para casas particulares, porque aún los abogados, aún los funcionarios del tribunal tienen que funcionar de una forma muy especial, muy especial. Está bien a medias el Tribunal de Casas Particulares, y acá pido disculpas a colegas y amigos, tiene que seguir funcionando, pero no bajo el régimen administrativo. Justamente, fue un parche, muy bien, pero ya no es momento de poder seguir en este régimen. Seguramente algunos pueden no estar de acuerdo, pero esta es mi postura. Justamente, hay situaciones donde el Tribunal de Casas Particulares se ve impedido de poder actuar justamente por esta situación. Es decir, no puede tratar cuestiones de incompetencia, por ejemplo. No puede pedir la fuerza pública y que declare un testigo y tantas otras. Entonces, básicamente le estamos dando una entidad ficticia. Está muy bien el Tribunal de Casas Particulares, está muy bien, en la medida que esté bien encauzado. Esto está dicho en el libro, no voy a hablar del libro porque si no, directamente vamos a tener para rato y no lo van a querer comprar. Realmente el derecho, como dije, es dinámico. Las instituciones de derecho laboral han cambiado muchísimo. El famoso tema del moving es moverse, del mobbing. El despido discriminatorio, fíjense, el despido discriminatorio cambió. Cuando yo tenía mucho pelo y era estudiante de Derecho, me decían quien alega un hecho debe probarlo. Sin embargo, el despido discriminatorio con solo un indicio es suficiente para que la carga de la prueba se invierta. Entonces, con un solo indicio, la carga de la prueba la va a tener el empleador de que no despidió, no hizo un despido discriminatorio el despido que fue. Bueno, así como tantas otras, toda esta dinámica hace que los abogados estemos siempre presentes, y estoy seguro que este libro de acá unos años, si no muchos, va a tener que tener una actualización. ¿Por qué? Porque la sociedad misma se está actualizando momento a momento, y las casas de familia van a seguir funcionando siempre, nos guste o no nos guste, con robot o sin robot, inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, pero las casas de familia van a seguir funcionando, y nosotros los abogados que hacemos relaciones laborales de casas particulares también vamos a seguir trabajando. A los colegas les agradezco el hecho que se hayan acercado para este día que es tan importante para nosotros. Podría hablar más, pero si hablo más estoy hablando del libro. Va a robar a mí. Y le robo el tiempo al doctor. Así que disculpen la... A ver, soy muy apasionado a veces, y a mí el derecho me encanta. El derecho me encanta, y más en este tipo de situaciones. Muchas gracias nuevamente por esta pregunta. Gracias. Vamos a ser sinceros, me han robado no solo el tiempo, sino muchos conceptos que yo pensaba volcar, que salen del libro, obviamente. Así que voy a ponerle un giro a esta introducción, visto que hay personas muy importantes, además de los abogados
también importantes de esta casa. Y voy a decir que esta obra prologada, que lo pueden encontrar ahora cuando tengan a la mano el libro, tiene una particularidad muy especial. No es una obra histórica, no es un tratado, no es un epítome, es una obra didáctica problemática. Así que para aquellos que quieren investigar un poco más, como dijo acá el doctor, y visto las edades, que veo que hay gente joven y en la época que yo voy a mencionar, muchos de ustedes no habían nacido, el que quiera más o menos perseguir la historia de los regímenes de trabajo especiales, arrancaría en el año 69, por eso veo que muchos no habían nacido, con Kropotkin. Kropotkin detectaba, fíjense qué importante, solo 16 regímenes de este tipo. Posteriormente, muchos tampoco habían nacido, en el año 69, José María Riva, en sus leyes anotadas, están en mi biblioteca, así que ya están desaparecidas la mayoría, hablaba de 19 convenios colectivos. Posteriormente, Foglia, que prologa un libro muy importante sobre estatutos, lo cita a Ramírez Bosco, hace poco fallecido, con un prólogo también para esa editorial, que es la ley, donde él detecta 23 convenios de régimen de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque a partir después de la ley de asociaciones profesionales prácticamente decayeron los convenios, los regímenes estos. Estos regímenes, para redondear el tema, vagan un poco en torno a otra ley que muchos de ustedes tampoco habían nacido, que es la 11729, y actualmente con la ley de contrato de trabajo del 74, ayornada después en el 76. Así que estos regímenes tratan de ser especialmente importantes en torno a la figura del trabajador, a la figura de la empresa y a la figura del régimen de trato de las personas. Porque bien dijo Omar, el mundo doméstico se maneja dentro de un ámbito donde la interioridad, que es un término más profundo que intimidad, se da en un marco en el cual, ¿saben quién? El que tiene el poder de justicia es el empleador. Porque este es un ámbito tan privado, tan interno y tan personal que se crean odios, amores, amistades de todo tipo. Yo viendo las distintas personalidades que están, jueces, funcionarios y abogados, y algunos miembros del Tribunal Antiguo del Ministerio de Trabajo, voy a orientar el discurso en esto. Con esto de los regímenes particulares ha pasado un fenómeno en la Argentina que muchos no le han dado la importancia que tiene con respecto a la ley madre, con respecto a la ley de contrato. El doctor Sassi, yo lo anoté acá, mencionó la palabra compatibilidad 3 o 4 veces, creo que 3, en la cual cualquier régimen tiene que ser compatible con la ley madre, con la ley de contrato. Ahora, los abogados y los jueces y los funcionarios nos encontramos nosotros a diario. Me pasó a mí hace relativamente poco en un sindicato, en una charla de obreros especialmente, que uno me dijese: dígame, doctor, ¿qué es esto de la interpretación de los convenios, de las leyes, de la jurisprudencia? Cuando mi compañero cobró un juicio similar al mío, ellos me han rechazado la demanda. ¿Qué tuvo en mente ese juez que no tuvo el otro? ¿Y qué tuvo mi abogado de error que tuvo desventaja para mi otro compañero? Y esto, que es el giro que le quiero dar a la conversación, visto las personalidades, aparece a través de qué método jurídico implementamos en tribunales nosotros, los jueces, y qué método aspiran ustedes a que tengamos, y qué método utilizan ustedes, o qué caminos de interpretación para lograr el fin de la norma. Ustedes saben que Kelsen, sin entrar demasiado en la filosofía del derecho, decía que una norma era un marco abierto a varias posibilidades, o sea, necesitamos interpretar la norma. La norma, cuando sale de la boca del legislador, es nada más ni nada menos que algo bruto, que tiene que ser interpretado. ¿Y qué es el método interpretativo? ¿Qué es el método? ¿Qué es la interpretación? ¿Con qué mecanismo se mueve un juez? Bueno, la palabra método es una palabra muy complicada. Si lo buscan en el diccionario no la van a encontrar, como la voy a decir yo. Es una palabra griega que después pasa al latín, que significa ir a la vera del camino. O sea, método jurídico será el camino que lleva al juez para dictar una resolución, y será también el camino que el abogado plantea para llegar a una conclusión buena para su cliente. Ahora bien, esto del método no se tronca con la historia de los métodos. No vamos a hacer acá la historia de los métodos porque todos la conocen, pero digamos que
No sé, empezamos con el método gramatical que usaban los glosadores para seguir con el exégesis y el criterio de autoridad. No sé si alguno recuerda que en la Edad Media, si Aristóteles no había dicho una cosa sobre un tema, el tema no tenía validez. Piensen ustedes, incluso en la Iglesia, con el tema de la interpretación que hicieron cuando Copérnico dijo que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. El reparo que le hizo la Iglesia fue muy sencillo. Lo sacó del Antiguo Testamento, Josué 19:6, donde dice: Josué mandó detener el Sol. Y si Josué mandó detener el Sol, evidentemente la Tierra no giraba alrededor del Sol, giraba la Tierra, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, estos métodos fueron cayendo, tal vez recuerden ustedes la famosa frase de Napoleón, cuando en 1804 le empezaron a comentar el código. El código de Napoleón tuvo algunas expectativas, incluso de Molon, Dugne, que decían: yo estudio el código, yo no hablo de derecho civil. Cuando Napoleón escuchó eso, dijo una frase célebre: mi código está perdido. Tanta interpretación, mis queridos amigos, a veces dificulta invalida a la ley madre. Pero como nosotros siempre debemos guiarnos, porque las leyes especiales modifican más a lo que dice la ley madre, salvo algunos principios que se quedan obviamente en la ley, nosotros podemos decir lo siguiente: hoy, más o menos sin saberlo mucho, el mecanismo que manejan es la libre interpretación de Francisco Gemini. Gemini era un jurista que no se quedó con la ley, se quedó con los tratados internacionales, con la costumbre, con la jurisprudencia, y con el famoso Borges, que es la teoría del espíritu del pueblo que siguen los alemanes. Volviendo a los alemanes, hasta León, si alguno quiere leer Filosofía del Derecho, cita una cosa que pasa muy desapercibida en la historia de los métodos y de las interpretaciones, que es citar a un autor alemán llamado Rashgut, que también escribe con Reisel, un argumento que para ustedes les puede parecer muy infantil, pero que tiene un alto juego intelectual. Yo lo voy a decir y espero que no se rían de entrada, porque después se van a quedar bastante serios. Imaginemos un consultorio donde hay un letrero que dice: prohibido entrar con perros. Viene un señor con un oso y su cadena, lee el cartel y dice: yo puedo entrar porque el oso no es un perro. Pero si fuera un abogado, fuera un jurista, un operador jurídico, haría una analogía. El oso no puede entrar porque, como el perro, es un animal. Bien, pero supongamos que nuestro hombre y su peludo acompañante no viene con un oso, viene con un pájaro pequeño, un hámster, por ejemplo. Entonces el jurista, o el operador jurídico, o el abogado, dirá directamente: el hámster puede entrar porque no es un perro. Ahora, la pregunta del millón sería: ¿por qué en un caso el operador o el juez hace una apreciación extensiva de la norma y dice que el oso no puede entrar? ¿Y por qué en otro caso hace una interpretación literal? ¿Saben por qué? Porque en la interpretación, siempre, por más que digan que no, el resultado siempre es el resultado de un resultado. Uno no se aferra a determinado método interpretativo, sino ve la consecuencia que lo lleva a esa aplicación. Por eso se habla de analogía y se habla de resultado de un resultado. Esto, que parece muy pueril, aparece en los anales romanos, en la filosofía pura del derecho, con un ejemplo que yo me voy a tomar el lujo de dar en 2 minutos, que es del derecho romano. Y fíjense cómo el sentimiento de justicia modifica la ley a través de un emperador. Esto pasó en el año 130 después de Cristo. Se dice que un tal Valerio Nepote, si mal no recuerdo, dejó un testamento que decía: está tuyo heredero a fulano de tal, y dejo la libertad de mis esclavos. Muere testando, antes de morir obviamente, el nombre del heredero. Eso invalidaba el testamento por la ley de la época. Los abogados, Valerio, Rufo, Sulpicio, Quinto Mucio, etc., que eran los mejores abogados del país en ese momento, de Roma, llevaron el tema hasta el supremo emperador, que era 130, Antonino Pío, Antonino el Piadoso. Él leyó las partes y dijo, fíjense qué respuesta: evidentemente Valerio Nepote quiso borrar solamente el nombre del heredero, pero queda vigente la libertad que le ha dado a sus esclavos, a su personal que vivía en el domus, como dice el libro, en su casa. ¿Por qué hizo esto el empleador? Porque fíjense que pasó por alto una cuestión formal
por una cuestión de fondo y de justicia. Y además, porque cualquiera que lea la época 130 después de Cristo se va a dar cuenta que la opinión ilustrada de la época estaba en favor de la libertad, y el emperador no quería dejar pasar esta situación a favor de los esclavos y pasó por alto un problema de fondo. Termino con esto. Cuando me sacaron algunas de las frases que yo quería decir, voy a decir otras que ellos no dijeron. No, por supuesto, para terminar. Con todo cariño. Todos tenemos de una u otra manera en casa, en nuestra casa, un personal que nos ayuda. Que no llamamos sirvienta, no decimos peyorativamente. Llamamos a veces la muchacha o el nombre, como la mía que se llama Lali, que ya forma parte de la familia porque hace más de 15 años que está con nosotros. Por más que le paguemos buenos sueldos como hablamos con una profesional recién, o que la blanqueemos y todo, no deja de ser una mal retribuida. Y no dejamos de tener nosotros, cuando lo ejercemos malamente, el poder de justicia. Porque pasa todo esto en un ámbito tan privado, tan interior, tan íntimo, que es muy difícil que las personas se quejen, sea por su formación, sea por su necesidad, sea por lo que sea, y por los afectos que se crean con los hijos que vienen al mundo, con la señora, y se crean otro tipo de afectos también, que no vamos a hablar ahora, pero que los margina. Pero justamente el libro los va a impactar a ustedes en esta definición que dije yo de didáctico problemático. ¿Por qué? Porque es tan claro, tiene esto que lo llamo la gentileza del filósofo. Es claro, sencillo y breve. Se puede leer, no digo en el colectivo, pero se puede leer cuando uno no tiene muchas cosas que hacer, porque es una lectura diáfana, amena, y bueno, con la autoridad que me dan los años que dicen que tengo acá dentro en la justicia, declaro en este momento de lectura obligatoria a esta.